Dios. Es indiscutible que todos nosotros queremos hacer riquezas en nuestra vida. Yo creo que nosotros luchamos precisamente por hacer esas riquezas, por tener esas riquezas en nuestra vida. Creo que nadie quiere ser pobre. Yo no creo que habrá alguien que diga, no, yo soy feliz en la pobreza, en la inmundicia. Yo no creo que nadie diga, es que déjame así, yo entre menos tenga mejor. Que se me acaben los zapatos porque estoy cansado de andar con los zapatos, quiero andar descalzo. No, todos queremos tener esas riquezas. Pero nos hemos dado cuenta en nuestra vida que algunos logran tener esas riquezas, alcanzar esas riquezas, y otros no lo logran. Y se mantienen durante toda la vida, no sé si en la pobreza, no sé si en la desidia, no sé si en la pereza, porque cada caso es especial. Pero aquellos que logran tener las riquezas, muchos de los que logran tener esas riquezas y alcanzan esas riquezas, vuelvo y les reitero, no solo de dinero, sino las riquezas que Dios nos da en la familia. Es muy rico tener tiempo. Es deliciosísimo. La mayor riqueza es tener tiempo. ¡Wow! Es espectacular. Cuando uno ve que el tiempo se le está yendo, uno dice, uy, me voy a quedar pobre. Es que se va a quedar sin días. Y eso ya es un problema grave. Pero lastimosamente muchas de las personas que alcanzan a tener grandes riquezas se jactan, se enorgullecen de que las riquezas y todo eso lo lograron por su propio poder, por su propia habilidad o por su propio esfuerzo. Y escuchamos a los abuelos, a los papás cuando dicen, esto que tengo yo, la casa, el carro, la finca y todo, lo logré con mucho esfuerzo, como para que ustedes lo tiren, para que ustedes se lo malgasten, etcétera, etcétera. Sí consideramos eso. Veamos qué dice la palabra de Dios, porque lo que nos interesa es qué nos dice la palabra de Dios. Váyase a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Me regala un amén cuando tenga ese capítulo. Y veamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8, versículo 17. ¿Lo tiene, amada iglesia? 8:17. Gócese, disfrute de estos versículos y de esta palabra. Versículo 17. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No se te ocurra pensar eso. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder. Ojo, amada iglesia. Señor, hazme rico. No, Él no te va a hacer rico. Él te va a dar el poder para hacerte rico, que eso es muy distinto. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias. De verdad, cierto, a veces nosotros, la iglesia, no nos contentamos ni cuando nos hablan de plata. Tenemos una tristeza de Padre y Señor mío. Yo espero que el Señor despierte hoy esa tristeza, nos despierte de esa tristeza. Mire que la palabra de Dios nos habla de un pacto. Al final nos habla de un pacto. El pacto de ser Dios nuestro gran proveedor. Estos versículos que los va a retomar nuestro Señor Jesucristo más adelante, nos hacen ver la gran bendición de tener un Dios
que se preocupa por nuestras necesidades. Tenemos un Dios que es el proveedor de todo cuando nosotros necesitamos. Y eso es lo primero, a través de esta palabra, que nosotros debemos sembrar en nuestro corazón, porque nos hemos olvidado, porque creemos que todo lo que tenemos o todo lo que estamos construyendo, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por nuestro propio esfuerzo, y que esa bicicleta que tenemos, esa moto que tenemos, ese carro o ese vestido o esa casa se debe a nuestro propio esfuerzo o se debe a la habilidad que nosotros tenemos para hacer negocios. Se debe a ese gran trabajo, se debe al esfuerzo que muchas personas hicieron estudiando 5, 10, 12, 15, 20 años. O en muchas oportunidades se debe a las relaciones que tienen con las diferentes personas y por ese palancazo lograron entrar a X o Y empresa que los volvió pudientes, que los volvió millonarios. Amada iglesia, aquí nos está hablando de un pacto que no debemos olvidar, de que Dios se convirtió en nuestro proveedor y que Dios, cuando hizo al ser humano, nosotros lo recordamos, Dios le dijo: no vas a trabajar para sostenerte. No, tú no necesitas trabajar para sostenerte. Tú necesitas disfrutar. Tú vas a trabajar para un disfrute. Pero lastimosamente el ser humano, teniendo una vida tan fácil, tan sencilla, la complicó. La complicó y nosotros complicamos la vida. Y todo este problema del pacto, de olvidarnos del pacto de Dios, se debe a que una de las grandes preocupaciones que tenemos en el corazón, que los seres humanos tienen en el corazón, está en el bolsillo, está en el dinero, la más grande de las preocupaciones. Quizá de pronto no nos preocupa tanto la salud como no tener dinero para poder supuestamente recuperar la salud. Y eso es una de las grandes preocupaciones, porque nosotros nos la pasamos muchos años haciendo dinero. Nos la pasamos muchos años construyendo un gran imperio, amontonando dineros, donde dice la palabra de Dios: dinero que se lo come el óxido, la polilla. Acumulamos dinero y después con el tiempo nos damos cuenta que empezamos a gastar ese dinero en tratar de recuperar lo que perdimos haciendo ese dinero, que fue la salud. Perdimos la salud y queremos luego gastarnos todo lo que hemos construido en un sistema de salud que nos la devuelva, lo cual nunca va a ser. Nunca. Un órgano que empieza a funcionar mal seguirá funcionando mal hasta que termine por dañarse completamente. Dios sabe, Jesús sabe la importancia que tiene las riquezas, el dinero para nosotros. Por eso Él nos aclara el enfoque, nos aclara la dirección. Váyase usted a Primera de Timoteo, en el capítulo 6, donde nosotros vemos que la palabra de Dios nos comienza a enfocar y nos empieza a decir: no, es que el problema no es el dinero en sí mismo. El dinero es una bendición de Dios. El trabajo no es una carga, como muchos creen. El trabajo es una bendición de Dios. Incluso muchas personas creen y piensan que en el Edén, cuando el ser humano, cuando el hombre y la mujer pecaron en desobediencia, Dios los castigó con el trabajo. Y consideran al trabajo como una maldición, porque la palabra de Dios dice: ahora trabajarás la tierra y la tierra te producirá cardos y espinas. Y por eso se cree que el trabajo es una maldición, pero esa es una mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces nos enfoca, nos aclara y nos dice: escucha cómo debe ser nuestro concepto
con respecto a las riquezas, al dinero. Versículo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Es cierto que con la verdadera religión, ¿y cuál es la verdadera religión? El camino, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera, el camino. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, se obtienen grandes riquezas, por supuesto que sí. Primero, la más grande de las riquezas, pues la salvación. Estando perdido y que sea salvado, pues es una riqueza maravillosa. El que tiene la salvación es rico, comparado con el que no la tiene, que sería pobre. Una gran bendición. El tener la vida eterna es una gran riqueza. Y después comenzar a ver que toda esa salvación va a generar en nuestro corazón los frutos del Espíritu. Aquel que ama y que es amado tiene una gran riqueza. El amor. Aquel que tiene paz en su corazón. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! Hace muchos años atrás, yo le decía, hice una oración, creo que antes de conocer a Cristo, antes de tener una relación con Él, yo empecé yo había hecho una especie como de un juramento, de un deseo, que cuando yo cumpliera 40 años de edad, debía tener casa, carro y beca. Es decir, que debía tener prosperidad por todos los lados. Y cuando cumplí 40 años, no tenía ni carro, ni casa, ni beca, y mi hogar estaba a punto de colapsar. Es decir, no tenía absolutamente nada, nada. Había luchado en vano durante más de 20 años, luchando en vano, tras de algo tan efímero como el dinero. Tan efímero como el dinero. Y en ese momento comencé yo a pedirle a Dios, yo creía en Dios, como todos los seres humanos que creen en Dios a su manera, pero ese es el punto de inicio, y yo creía en Dios y yo le decía, yo no necesito plata. Llegué a decirle eso, yo no necesito dinero, yo no quiero nada, absolutamente nada. Yo lo único que te pido es algo, paz en mi corazón, porque me estoy muriendo de la angustia. Me estaba muriendo de la angustia de las deudas, me estaba muriendo de la angustia de los problemas, estaba llenándome de estrés, mi vida era un caos, mi vida era una ficción, era una falsedad, era un engaño. Todo el mundo me veía, pero nadie sabía, nadie conocía ese verdadero yo. Y empecé a sentir una gran angustia. Y yo le decía a Dios, Señor, yo lo único que te pido es paz. Paz. Paz para poder trabajar, paz para poder vivir, paz para poder ver a mi esposa, a mis hijas a los ojos, paz para hablar con los amigos, paz para construir. Necesitaba paz. Ahí empieza uno a descubrir las ganancias del verdadero cristiano, del verdadero seguidor de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, Él siembra su paz en nuestro corazón y nos da la paz. Aprendemos a confiar, aprendemos nosotros a decir, de esto tan efímero, ni me lo voy a llevar, ni lo voy a dejar guardado. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, grandes riquezas, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Y aquí esto es muy importante que será tratado en el taller, muy, muy importante, porque a veces la gente cree y dice, Señor, yo vivo con una moneda de 100 en un bolsillo y con otra moneda de 200 o de 100 en el otro bolsillo. Y estoy satisfecho. No, a eso no se refiere. A eso no se refiere. Ni se refiere tampoco a la poca lucha, ¿no? Porque hay muchos que son poca lucha. Deje así. Deje así. Con tal que tenga para medio comer y para medio vivir. Deje así. O por ahí tengo un costalito donde me tiro mientras yo tenga un cartoncito para echármelo encima. Yo vivo tranquilo. Ese no es el concepto que Dios quiere. Ese no es el contentamiento que Dios quiere. Él quiere que nosotros hagamos grandes cosas. Por eso Él mismo dijo algo. Él mismo dijo algo muy especial. Ustedes
tendrán el poder, tendrán la capacidad de hacer cosas más grandes que las que yo he hecho. Y son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Podrán hacer cosas muy, muy grandes. Y el Señor lo volvió y lo repitió. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. No como para que usted se contente con lo poquito y zarrapastroso. No, no, no. Eso va mucho más allá. El contentamiento es un agradecimiento. Agradecimiento de lo que el Señor cada día nos da. Versículo 7. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Papito, el día que usted se muera, no se lleva ni un suspiro. Porque el suspiro, el último suspiro, lo deja. Y se fue, papá. Ni ese suspiro se lo lleva. Esa ropita, ese anillo, ese celular, que usted ama tanto, si sus familiares deciden enterrarlo con usted, se lo va a comer el óxido y el gusano. Pero usted a la presencia de Dios llega tal y cual como llegó a esta tierra. Sin nada por delante, sin nada por detrás. ¿Me está entendiendo? Entonces mire lo que significan las riquezas. Yo le decía a una sierva, le decía esta mañana, cuando mi padre murió hace 5 meses, a mí no me dolió. A mí no me dolió la muerte de mi padre. A mí no me... Y entiéndame las palabras. No es golpes de pecho, ni gritos, ni ¡ay, me muero!, ni agarradas de féretros, ni gritería. No me dolió. ¿Por qué? Porque yo tuve una vida tan especial con mi padre. En la lejanía viví tanto con él que yo no me puedo aferrar a algo material que está envejeciendo y que se va a la presencia de Dios y que tengo la certeza y la seguridad que está en la presencia de Dios. Esa es la bendición maravillosa de entender que nada, con nada llego, con nada me voy, pero me llevo algo muy grande en el corazón. Todos los que nos morimos algún día nos llevamos algo grande y maravilloso. Ahora les digo qué. Versículo 8. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Listo. Ya sabemos cuál es el contentamiento. Agradecimiento. Aquí comiendo arrocito un mes. No. Eso hay que comer arroz con pollo. Otro día arroz con carne. Otro día bien alimentaditos. Los que quieren enriquecerse, esos que quieren más y más y más, que tienen mucho arroz en la alacena y que no lo sacan, no lo cocinan, o lo sacan poquito, no, se va a gastar. La ambición, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Deseamos en tener, yo quiero tener, y se vuelve esclavo. Y quiero tener más plata, y quiero tener esto, y abro una cuenta y meto esto, y hago lo otro, invierto que Bitcoin, CDTs, inversiones, y hago esto, y más esto, y mañana me muera, y ahí quedó. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores.
Mire que la palabra lo primero que hace es enfocarnos hacia las grandes ganancias que da el verdadero camino, la verdadera religión, la verdadera fe, las grandes ganancias. Y lo segundo que nos alerta es que el mal uso del dinero, pues es la raíz de todos los males. Es la raíz. Para que usted me entienda, ¿quién está en contra de la Internet? La Internet. La Internet es muy buena, es espectacular, es maravillosa. Gracias a la Internet, en nuestro caso, en mi caso, sé que también en el suyo, yo puedo hablar con mis hijas y con mis nietas a cualquier hora. Yo puedo hablar con ellos en un segundo, solo si están durmiendo nomás. Hola, y puedo verlos. Gracias a la Internet. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Gracias a la Internet yo puedo reunirme con personas, hablar, conocer, puedo compartir sentimientos, mensajes, etc. La Internet es buena. La televisión, ¡ay, es maravillosa! Hay unos programas que uno se divierte. ¡Qué rico! Hay otros que los arrulla la televisión. ¡Ay, qué rico! Es su arrullador. Bueno, la televisión es buena. Mire, la tablet, ¡ay, espectacular! Cuando comencé aquí en la iglesia, yo no usaba tablet porque no había. Hace 20 años, 21 años, no había tablet. O si había una tablet por ahí era muy costosa porque no todo el mundo la tenía. Entonces yo tenía que usar hojitas, hojas, y traía aquí un rollo, papiro, y comenzaba a pasar las hojas. Y ahora, ¡wow! ¡Qué bendición! Empecé a empastar, tenía tomos. Alcancé a tener como 25 tomos de todos los sermones predicados, los tomos. Después los quemé. ¿Para qué? Si ya tenemos la tecnología, la fotografía, todo eso es muy bueno. Los celulares, el celular es espectacular. Por Dios, andamos con un teléfono sencillo. Usted se imagina con un teléfono de disco, de esos grandotes andar usted, o un monedero andar usted metido en el bolso. De nada, llevándose el cable por todo ello. Tenemos un teléfono maravilloso, todo eso es muy bueno, nadie se queja de eso, pero si estamos en contra del mal uso que se hace de esos aparatos. Esa sí es la gran diferencia. Es decir, del amor que muchos le profesan a las cosas. No la mire, es mía, no me la mire. Y paso más tiempo con la tablet que con mi esposa. Ese sí es un problema. Ese sí es un lío. Cuando usted ve a sus seres queridos que llegan y dicen, ¡ay, cuándo nos reunimos! ¡Ay, qué rico reunirnos! Hace rato que no nos reunimos en su casa, en su familia. ¡Ay, sí, reunámonos! Vale, ¿y qué comemos? ¡Ay, la abuelita sabe hacer un arroz con pollo! Y la ponen a la pobre vieja a cocinar. ¿Ah? Y llega todo el mundo a la casa. Y llega todo el mundo y beso va y beso viene y ¿qué hubo? Ve, hace rato que no te veía, ¿no? ¿Y este quién es? Este es el bebé. El bebé ya tiene 15 años. Hace 15 años que no nos veíamos. Sí, se saludan todo el mundo. 30 minutos después del saludo, todo el mundo tiene un celular en la mano y hasta ahí llegó la reunión. Y todo el mundo empieza a tirar. ¿Verdad? Que pasen a comer. Y en la mesa, usted los ve, todo el mundo en la mesa sentado con el celular en la mano. ¡Wow! ¿Qué hace un celular en la mano? Debe estar una cuchara, un cuchillo, un tenedor, pero el celular no es para ese momento. Las personas que están sentadas al frente suyo en la mesa merecen respeto. Y menos si usted lo ha invitado, lo invita a comer y coge el celular. Y la sal por ahí está. Coja lo que quiera, coma lo que quiera. Amén, iglesia. Nosotros nos sentimos mal. Una visita de un hijo, de una hija, y se la pasa toda la tarde con el celular. ¿Cuál amor?
Eso mismo siente Dios. Lo mismo. Cuando nos ve a nosotros tan ocupados amando otras cosas. Eso mismo cuando Dios te da un trabajo, como un celular, y Dios se da cuenta que tú amas más al trabajo que a Él, que te dio el trabajo. Cuando Dios te bendice con una tablet llamada esposa, llamada familia, y tú amas más a tu familia, tus paseos, tu recreación, tus cosas, que a Dios. Cuando Dios te da tantas cosas maravillosas para que las disfrutes en la vida, para que las goces y para que a través de esas cosas lo honres a Dios como tu proveedor. Porque eso dice la palabra de Dios, que Él es el proveedor, el que te provee absolutamente de todo. Y nosotros, por estar tan ocupados con esas cosas, no le hacemos caso, como no le hacemos caso al abuelito cuando llega a visitarnos, cuando no le hacemos caso al amigo, al compañero, cuando llega a hablar con nosotros, porque nosotros nos la pasamos chateando en un celular con un amigo que no es amigo y que se encuentra en la China o en la Conchinchina. Amén, iglesia. Por eso nos muestra la palabra que el camino se va torciendo, dice. El enfoque se va torciendo. Por eso Dios usa la Biblia para mostrarnos el camino, primero a la salvación, para que no perdamos el norte, pero también nos muestra unos principios para no caer en el amor al dinero, para que no caigamos en ese amor hedónico de que lo más importante en este mundo son las riquezas materiales. Que no caigamos en ese engaño, que no caigamos en esa mentira, que no hagamos nosotros infinitos esfuerzos por alcanzar algo efímero, algo que no se va a lograr. Mire, nosotros luchamos. Yo lo he visto, yo lo vi. Yo vi la vida de mi cuñada con una enfermedad terminal grandísima. Y vi cómo esa enfermedad era imposible curarla. Era imposible sanarla. Pero esa no es la mayor grandeza, tragedia, sino que vi también cómo grandes provisiones de casas, de carros, tuvieron que gastarse en algo que nunca se iba a recuperar. ¿Por qué? Porque nos queda el consuelo de decir, estamos luchando por algo efímero. ¿No sería más fácil establecer una relación maravillosa y espectacular a través de aquel que nos da la paz y sentarnos a disfrutar de esos últimos tiempos con la persona que está pasando eso y que sea agradecida? ¿Por qué? Porque si esto me dio Dios, me voy contento, me voy feliz. Pero no, porque nosotros no educamos a nuestros hijos para lo espiritual, amada iglesia. Nosotros educamos a nuestros niños para lo material. Nosotros les enseñamos a nuestros niños que es más importante el bolsillo que el corazón. Y ese es uno de los grandes errores. La palabra de Dios nos invita a nosotros a que seamos equilibrio. Por supuesto, el mismo Señor dice, el que no trabaja, que no coma. Eso nos está diciendo que Él nos da a nosotros el poder para trabajar. Y nosotros vemos muchas veces, ay, pero es que mire, yo tengo un calambrito en el dedo chiquito y no puedo trabajar y voy a solicitar la pensión por incapacidad. Y nosotros vemos personas sin brazos, sin piernas, vemos una cantidad de situaciones y cómo alcanzan a tener cosas que nosotros nos quejamos porque una pinche uña se nos cayó del dedo. Porque nos enseñaron, porque nos acostumbraron
Nos acostumbraron a hacer poca lucha. Nos acostumbraron a mantener todas las cosas. A que nosotros recibamos de la casa todo. Por eso el enfoque se nos va perdiendo. Se nos pierde. Por eso es que hoy hablamos, en pleno siglo XXI, estamos hablando de una generación de cristal. Porque estos jóvenes, gracias a Dios, aquí tenemos nosotros generación de hierro. Somos generación de hierro. Duras, fuertes, fortalecidos, que si nos caemos nos volvemos a levantar, que si luchamos seguimos luchando, que hasta el último día de nuestra vida pues seguimos luchando y seguimos batallando, que nos golpea la vida pues nos golpea y nos levantamos, que cada día le decimos a Dios gracias, cada día le decimos perdón Señor, la volví a embarrar pero me vuelvo a levantar. Pero esa generación de cristal que apenas se rompe un pequeño cristal, gritan y chillan. ¡Ah! Se acabó el mundo. Y no sabemos qué hacer. ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¿Y si se me muere el papá y la mamá? ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? Generación de cristal. ¿Fruto de quién? Fruto de los mismos padres. Fruto de la misma generación que no dejamos hacer. Por eso Él nos muestra unos principios para no caer en ese amor al dinero. Dios sabe que nosotros tenemos problemas financieros y que esos problemas financieros agobian nuestra alma, por supuesto. ¿Cómo agobiaban? Yo recuerdo tanto recuerdo, cuando teníamos tantos problemas financieros con mi esposa y toda la cosa, y eso no podía dormir, y yo le decía a mi esposa, me decía, amor, a veces me decía amor, otras veces Rodrigo. Ustedes pueden entender por qué, ¿no? Ya, cuando ya se le iba acabando la paciencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Mira, y yo siempre le decía, tranquila, fresca, yo tengo un as bajo la manga, y no se preocupe, tranquila, Dios proveerá. Y Dios proveerá. Un día llegó el juzgado a nuestra casa a embargarnos todo. Y la encontré a mi esposa crucificada en la reja de la casa. Aquí no entra nadie, a mi casa no entra nadie. Y yo digo, wow, ¿yo fui el culpable de eso? ¿Yo permití que eso pasara? ¿Yo dejé que atropellaran a mi esposa, que atropellaran a mi familia, que atropellaran a mis hijas, que atropellaran mis sueños? Yo permití que me embargaran todo y encima de eso me dijeran, ahora usted se lo entregamos todo a usted nos responde por eso. O sea que yo ya no era dueño del vaso en el que yo tomaba. Y si ese vaso se me rompía, yo tenía que pagarlo. Porque me habían dejado a mí ser el depositario de mi propio embargo. Eso duele en el alma. ¿Por qué, amada iglesia? ¿Nos agobian los problemas? Claro que nos agobian el alma. Por eso Él nos muestra qué debemos hacer para acabar con ellos. Es que el Señor nos muestra en la palabra. Nosotros somos los culpables porque no acatamos lo que Él nos muestra. Porque Él nos dice, mira, haz esto, y no lo hacemos. No hacemos lo que Él nos dice. No acatamos lo que Él nos dice. Siempre esperamos hasta el final. Estamos a punto de morirnos y cuando nos morimos le echamos la culpa a todo el mundo. No, pues bonito así. No ponemos nosotros toda la atención y el cuidado cuando debemos ponerlo, pero después no. ¿Cuántas veces, amada iglesia? Hay padres, yo conozco muchos padres de familia que tuvieron grandes riquezas. Y que la malgastaron en su vida. Mujeres, trago, fiestas, bacanales, todo lo gastaron. Hasta que se fueron de la casa, abandonaron a su mujer, abandonaron a sus hijos. Esa pobre mujer tuvo que manejar y trabajar todo lo necesario para sacar adelante a esos chiquitos, a esos muchachos que conocemos, viejas que son de temple, maravillosas y espectaculares, que dicen vamos a camellar, vamos a trabajar, a sacar adelante a estos niños. Conozco mujeres que se han muerto, pero dejaron sus hijas formados y después con los años
aparece el parásito. Sin una. Enfermo y aparece a exigirle a los hijos que lo mantengan. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hijos que tuvieron toda la oportunidad para hacer, para trabajar, para ahorrar, para camellar, para hacer un análisis financiero bíblico y poner a producir. Dios nos da una serie de parábolas, de organizaciones, de principios para ser productivos, grandemente productivos, pero no, porque es más importante el celular, efímero, porque es más importante la blusa, efímera, porque es más importante las uñas, porque es más importante los zapatos, porque es más importante en qué me monto yo ahora, qué hago, es más importante en irme a comer con los amigos, es más importante todo eso. Y cuando tenemos 40 años, nos empezamos a dar cuenta que nuestra vida empieza a declinar y que empezamos para abajo y que lo que nosotros podíamos haberlo hecho a los 20 años ya es imposible hacerlo a los 40. Lo que no hicimos a los 30 es imposible hacerlo a los 50. Y empezamos a quejarnos de la vida. Empezamos a decir que por qué, que por qué, por qué. Y conozco muchos hijos que terminan en la casa de mamá, de papá, bajo las enaguas, porque nunca hicieron nada. ¿Por qué, amada iglesia? Dios nos muestra, Dios nos ofrece verdaderas soluciones, que si nosotros las aplicamos, escúcheme bien, si las aplicamos, vamos a acabar con el mayor dolor de cabeza que tiene el ser humano. ¿Sabe cuál es el mayor dolor de cabeza que tiene el ser humano? Las deudas. Las deudas. Porque las deudas no te dejan dormir. Las deudas no te dejan trabajar. Y las deudas se llevan todo. Todo lo que tú trabajas, todo lo que tú produces es para pagar deudas. Y pagas y pagas y pagas y pagas y pagas y sigues pagando y dices, amor, ¿cuánto tiempo llevamos pagando? 15 años. Y no, todavía tenemos. Y sigue pagando, 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 pagando. El mundo nos ofrece manuales, guías para salir, técnicas. Hay libros completos para alcanzar el éxito financiero. Mire, en estos días, permítame, trato de hacerlo rápidamente el ejemplo. Vi una técnica del mundo. Usted tiene una deuda con un banco. Sí, no la pague. No pague. Cuélguese en las cuotas. Uy, para eso se necesita tener corazón de hierro. Pero mire el consejo del mundo. Cuélguese. No lo pague. Y diga, no puedo, no puedo, no puedo. Si tiene casa, si tiene carro, si tiene coso, traspase todas sus cosas a otros. Que no le quede nada. Mano por delante y mano por detrás. No tengo nada. No tengo nada. Cuando el banco vea en 5 o 6 meses que usted no va a pagar, que no tiene nada, usted va a recibir una llamada. Y la llamada ya no lo llama el banco, lo llama una casa de cobranza. Cuando lo llama la casa de cobranza, no se asuste. Diga, sí, lo logré. Eso significa que el banco vendió su deuda a la casa de cobranzas. Y se la vendió a la casa de cobranzas por el 10% del valor de la deuda. Eso es lo que usted no sabe. Si usted estaba debiendo 100 millones, el banco la vendió su deuda por 10 millones. Y viene la cobranza y le dice que lo va a embargar, y abogados y todos, porque ellos solo compraron por 10 millones su deuda. Esos 10 millones que le dieron al banco, el banco se los presta a otro marrano como usted y los recupera, los 90 millones los recupera en 6 meses, 3 meses. Así de sencillo. Entonces usted pacta con la casa y empieza una negociación con la casa y le dice a la casa, listo hermano, yo solo tengo 20 millones de los 90 que estoy debiendo. Y la casa financiera le dice, listo. Y usted dice, los tumbé, le pagué 20 millones.
Mire las técnicas del mundo. Mire lo que hace. Eso es lo que hace el mundo. Hay libros, hay todo. ¿Qué diferencia con la palabra de Dios? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Paga lo que debes. No tengas deuda con nadie. ¿Qué? Perdón. ¿Qué diferencia de la Biblia? Que las finanzas del mundo se enfocan en lo material, mientras que la palabra de Dios nos muestra una relación íntima, que la trabajaremos en el taller, íntima, entre el manejo de las finanzas y el desarrollo del carácter. ¿Me entendió? La relación entre cómo manejas tus finanzas, yo te digo qué carácter tienes. No temperamento, carácter. Cuando la palabra de Dios nos dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, eso se llama carácter. ¿Ah? Cuando llega el muchachito, vago sinvergüenza, que no hace nada, papá deme, y tú le dices no. Eso se llama carácter. ¿Ah? Pero cuando el muchachito vago sinvergüenza, que no hace nada, llega y dice, mamita, dígale a mi papá, hágale. Está bien, otra vez. Eso se llama temperamento. Usted está educando a sus hijos con el temperamento. Alcahuetería. Así de sencillo, se los está tirando completamente. Entonces, el desarrollo del carácter, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando lo recibimos, Él comienza a desarrollarnos el carácter. Y por eso es que usted me ha escuchado a mí, que yo siempre digo, hoy debemos decir, hoy soy mejor que ayer. Y cada día debemos ir diciendo, hoy soy mejor que ayer. Si eso está pasando, es porque el carácter se está desarrollando bajo los principios de la palabra de Dios. Pero si hoy no soy mejor que ayer, usted está trabajando con las casas financieras, con las bancas y con el mundo. Su carácter no existe, no está siendo desarrollado. Ahora la sorpresa, ¿qué es lo que nosotros cuando nos morimos nos llevamos al cielo? El carácter. Es lo único que usted se lleva para el cielo. El carácter, lo que usted desarrolló en su corazón. Por eso la palabra de Dios dice que cuando usted llega a la presencia de Jesús y Jesús sale a recibirlo, le dice, fuiste fiel en lo poco, ahora ven a disfrutar de la abundancia del Señor y te pondrá a cargo de mucho. ¿Por qué? Porque tú llegas con tu carácter desarrollado. Imagínese a un chichipato. Imagínese usted la parábola de los talentos. Aquel que recibió los 10 talentos y fue altamente productivo, imagínese lo que va a recibir. Ahora imagínese aquel que recibió un talento y fuera de eso lo enterró. ¿Usted cree que Dios le va a decir, ven, hijo mío, te vamos a entregar las riquezas del reino de los cielos? ¿Para qué? ¿Para que las entierre? ¿Para que no sea productivo? ¿Para qué? Entonces, amada iglesia, la forma como nosotros manejamos el dinero, la forma como manejamos las riquezas, la forma como manejamos nuestra vida, la forma como manejamos nuestro tiempo, la forma como manejamos nuestra familia, la forma como manejamos absolutamente todo, nos muestra el carácter que tenemos. Y por eso es que mucha gente nos dice, no, papá, ni diga, ese es incumplido, ese es poca lucha, mentira fresca. No le crea. La persona que le dice, nos vemos a las 9, listo.
pero no le dijo ni el día, ni la fecha, no llega. Usted ya lo conoce el carácter. El carácter. Amada iglesia, nos muestra el carácter. Y hoy nos puede causar gracia, risa, todo eso. Pero es que hay cosas en la vida que le quiero contar que nos van a causar lágrimas por no haber desarrollado el carácter. Lágrimas. Por eso hace énfasis la palabra de Dios en que el dinero en sí mismo no es malo, pero hay que saberlo usar. De que el tiempo que tenemos no es malo. Es que tengo mucho tiempo, pero hay que saberlo usar. La familia es una bendición. Es que tengo una familia tóxica. No, la familia en sí misma no es tóxica ni mala. Hay que saberla usar. Hay que tener carácter. Hay que saberlo. Si fuera así, que el dinero fuera tan malo, pues nuestro Señor Jesucristo no nos habría enseñado a través de la parábola de los talentos. Él nos enseña cómo ser productivos en la parábola de los talentos. Pero sí nos aclara, vuelvo y reitero, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero nos hace hacer cosas que no convienen, que son desagradables a Dios. La pornografía, por ejemplo. ¿Por qué hay pornografía? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué en la política hay tanta corrupción? ¿Por qué nosotros vemos todos esos niveles de corrupción? Y mire, ya nos hablamos y se ha convertido todo en un chiste, en un mensaje, en un TikTok, en un X, en una cosa, y todo es chiste y todo es broma. Le roban a uno, le quitan todo, hasta lo que no tiene, todo. Porque nosotros disfrutamos viendo todo el caos y el problema. Pero qué problema tan difícil y tan tenaz cuando uno empieza a acercarse a la salud. La semana pasada que tuve una cita médica, digo, ¿y dónde reclamo este medicamento? Óigame, no, pues bonito así. ¿Y dónde queda? Para ir, pues, dígame dónde queda, pues para ir. Le avisamos por internet. Espere el correo y le avisamos. Pero no, yo vengo. No, ni venga porque aquí nadie sabe. Espere por internet. Y yo veo muchos viejitos esperando por internet. No, viejitos. Viejita la cédula. Muchos hombres, mujeres, jóvenes y niños esperando por internet. Pero esperando morirse. Unos niveles de corrupción grande, todo. Asesinatos. Todo eso es por amor al dinero. Todo eso lo mueve el dinero. Todo eso. Y hace que la palabra de Dios dice desviar de la fe. Se desvían de la fe, de la verdadera fe. En Mateo, en el capítulo 6 nos dice la palabra de Dios que servir es amar, servir es dar, amar. Y se ama a Dios o se ama al dinero. La misma palabra dice, no se puede amar a Dios y a las riquezas. No podemos amar a dos señores. No lo podemos hacer. Entonces, la palabra de Dios no se equivoca cuando nos dice que donde está nuestro tesoro, va a estar nuestro corazón. Aquello que sea considerado tu tesoro, ahí estará tu corazón. Sencillo. Entonces, en términos generales, es un llamado a confiar en la provisión de Dios. Dios nos provee todo lo necesario y nos da el poder para hacerlo. En Hebreos, más adelantico en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 5, dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Amada iglesia, usted recuerda una historia maravillosa cuando Elías, 13:5, cuando Elías, el profeta Elías, está pasando por una necesidad muy grande y después de toda esa necesidad, el Espíritu de Dios le dice, ve a Sarepta
y te vas a encontrar con una viuda. Y ella te va a alimentar. Óigame bien, la palabra de Dios, escúchelo, la palabra de Dios dice, como Dios es el proveedor, le dice, ve Elías a Sarepta y allí hay una viuda que te va a alimentar. El man que estaba con un hambre tenaz y un filo pasándolo total, se fue para Sarepta y efectivamente encontró la viuda. Póngase usted en los zapatos de Elías y encuentra a la viuda. Y la viuda, primero que todo, la palabra de Dios en Primera de Reyes, que está esa historia, nos dice claramente que llegó una sequía. Había una gran sequía. Y por lo tanto no había agua. Y Elías, lo primero que le pide a esta mujer es agua. Dice, regálame un vasito, un agua. Y la mujer no chista nada, porque usualmente nosotros tenemos el concepto de un vaso con agua no se le niega a nadie, ¿cierto? Entonces salió la viejita, ¿de dónde habrá sacado agua que no había? Pero la sacó el agua y le pasó el agüita. Y después de tomar el agua, Elías le dijo, bueno, ahora sí, prepárame algo de comer. ¿Por qué Elías llega de una manera tan, para el despistado, prepotente, soberbia, ante una viuda pidiendo alimento? Porque Dios le había dicho antes que fuera allá, que la viuda lo iba a alimentar. Es decir, que Dios sí le creía, Elías sí le creía a Dios, que él era el proveedor. Así de sencillo. Cuando la viuda escucha esa, le dice, ay papá, ya somos dos aquí. ¿Tiene hambre? Sí, ya somos, no, somos tres, porque allá tengo un niño que también está, no tengo pan, no tengo comida. Y sin embargo, ¿qué hace el profeta? Dice, ¿cómo así? Dios no me mandó aquí, ¿cómo me va a mandar a esta chichipata? Porque nosotros no valoramos lo que Dios nos da. Porque no lo vemos con los ojos espirituales. No lo vemos. Cuando Dios nos dice, yo te voy a mandar y ve allá y te voy a entregar, nosotros queremos que nos reciba un multimillonario y que nos dé todo. Y no un zarrapatroso como la viuda de Sarepta, que no tenía en qué caerse muerta y que supuestamente lo iba a alimentar. Y esta mujer le dice, no tengo pan, solo tengo un puñado de harina. Mírenlo, este es un puñado de harina. Es un puñado de harina y unas goticas de aceite donde yo voy a amasar, y lo tenía reservado para que sea el último pan, el último alimento de mi hijo y mío, y esperar la muerte, porque nos vamos a morir. Pero se lo dio a Elías. ¿Cómo la ve? Y Elías le dice, no te preocupes, a partir de este momento la provisión de Dios va a ser abundante y nunca se va a terminar ni el trigo ni el aceite en esta casa. Y si usted lee la historia, las tinajas que salían de harina y de aceite eran impresionantes. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Porque le creyó. Amén, iglesia. Porque tenía una visión espiritual de la provisión de Dios, que es la invitación para que todos tengamos. Y que no dejemos esperando las cosas, hay que hacerlas. Solo así evitamos caer en el amor al dinero, que para que nos llegue de manera desmedida. Y en lugar de decir, hombre, ¿por qué no invertimos esto? Compremos unos lápices y los vendemos, más bien le decimos, andate el chance y a ver si nos lo ganamos. ¿De qué estamos hablando? Por eso es necesario identificar los principios de la palabra de Dios, los principios que Dios nos ha dado. Principios, amada iglesia, que te dan el fundamento para manejar las riquezas que Dios te ha dado, para manejar el dinero que Dios te ha dado, para manejar los bienes materiales que Dios te ha dado. Eso lo veremos nosotros en el taller. Por lo pronto, reflexione que somos nosotros, escuche esto y váyase con esta reflexión, somos nosotros los que debemos manejar el dinero y no el dinero que nos maneje a nosotros. Y si usted lo cree,
diga amén y amén y denle un aplauso al Señor.